Una mujer rota por la injusticia fue llamada propiedad por un teniente que ocultaba un crimen imperdonable. El rostro elegante de Graham escondía codicia, traición y una cobardía que creía que nadie descubriría. Pero Tocho, un jefe apache marcado por la pérdida, encontró en una carta olvidada la llave para cambiarlo todo. Y solo escuchen cómo este silencio se convirtió en triunfo y por qué la justicia, al fin, habló más fuerte que el poder. El sol caía como plomo líquido sobre la tierra agrietada. Las ramas altas del álamo apenas ofrecían sombra, pero la mujer dormía allí, como si el mundo ya no pudiera hacerle daño. Sus labios estaban partidos, la piel quemada, el vestido cubierto de polvo. Solo un leve temblor en sus dedos revelaba que aún respiraba. Se llamaba Abigail Monroe, aunque en ese momento ni siquiera eso recordaba con claridad. Su memoria era un hilo frágil entre imágenes difusas. Humo entre las paredes, gritos desde el pozo, una soga colgando de la viga del establo, y el agua. Agua que su esposo había dado a un grupo de apaches sedientos, desobedeciendo las advertencias del capataz. Aquella agua le costó la vida. Los hombres regresaron la noche siguiente. No buscaban oro ni tierras, solo dejaron fuego. La casa ardió en menos de una hora. Abigail huyó sin botas, sin rumbo, con el vestido que tenía puesto y una cantimplora que pronto quedó vacía. Caminó hasta que sus pies sangraron, hasta que las lágrimas se secaron, y entonces cayó, justo allí, bajo el álamo solitario. Desde la colina cercana, Tocho Nashoba observaba en silencio. Era un apache alto, de hombros anchos, con mirada de piedra antigua. La cicatriz que cruzaba su pómulo izquierdo no era la más profunda. Las heridas que no se ven, las que dejó la fiebre traída por comerciantes blancos, la desaparición de su hermana tras un falso juicio, y la muerte de sus 2 hijos, eran las que le habían robado la paz hacía ya muchos inviernos. Desde hacía tiempo, Tocho había endurecido su corazón. No porque odiara, sino porque comprender significaba sufrir, y había sufrido demasiado. Para él, los colonos traían promesas con una mano y cuchillos en la otra, siempre. Y sin embargo, esa mujer, tendida como rama rota sobre la tierra, no parecía llevar ni promesas ni cuchillos, ni rifle, ni botas, ni siquiera un nombre digno para recordar. Solo una figura que había tocado fondo, un susurro de lo que una vez fue vida. Detrás de él, los pasos de Chogán interrumpieron el pensamiento. «¿Qué hacemos con ella?», gruñó el joven guerrero, apenas 20 veranos y demasiada rabia en los ojos. «Las víboras del norte la olerán pronto, tal vez mejor dejárselas a ellas». Escupió al suelo, cerca del pie de la mujer, con desprecio. Algunos miembros del clan asintieron en la distancia. En sus corazones todavía ardía el recuerdo de hermanos perdidos, aldeas quemadas, promesas rotas. Y una mujer blanca, sola en su territorio, era una amenaza que olía a traición. Otra más. Tocho no respondió al instante. Bajó la mirada hacia Abigail. Sus dedos estaban enroscados en la correa rota de la cantimplora, como si el agua perdida aún tuviera algún valor. Había dignidad en esa forma de aferrarse, dignidad y desesperación, y una historia que él aún no conocía. Se agachó en silencio, tomó su propia manta, de piel trenzada por su madre años atrás, y la colocó sobre el cuerpo de Abigail con una delicadeza que desentonaba con su figura. Luego se incorporó y sin mirar a los suyos, dijo con voz firme: «Ven conmigo». Nadie entendió. Algunos murmuraron, otros apretaron las mandíbulas. Chogán dio un paso atrás, como si las palabras de su jefe fueran una ofensa. Pero Tocho no explicó nada. Porque a veces, cuando todo arde, los campos, las casas, los recuerdos, lo único que queda es un acto inesperado, uno que desafía la lógica,
y enciende brasas nuevas en un suelo cubierto de cenizas. Y esas brasas no tardarían en prender. La noche se cernía espesa sobre las tiendas del clan Nashoba. La luna apenas asomaba entre nubes pesadas, y los tambores del viento golpeaban las pieles tensadas de los tipis como si avisaran de una tormenta no del cielo, sino de los corazones. Tocho caminaba delante, con pasos firmes pero mirada baja. Detrás de él, Abigail avanzaba lentamente, envuelta en la manta que él mismo le había ofrecido. Su andar era inseguro, como si cada paso sobre esa tierra ajena doliera más que el anterior. No por las piedras ni por el cansancio, sino por las miradas. Porque en ese campamento cada rostro era una lanza. Los hombres callaban, pero sus ojos gritaban. Las mujeres miraban a sus hijos y luego a ella, como si temieran que su sola presencia trajera enfermedad. Y en el centro, la anciana Agüinita, con su bastón tallado de sabino y su voz que había silenciado incluso a jefes, alzó su mano al cielo y clamó: «Nuestro líder se ha arrodillado ante la carne del invasor, ha traído a la serpiente hasta nuestras camas, y cuando mueran nuestros hijos, él culpará al destino». Sus palabras no fueron un discurso, fueron un juicio. Tocho no respondió. Su silencio no era cobardía, sino carga. Había vivido suficiente para saber que el dolor no se combate con gritos. Pero los suyos no entendieron. Su pueblo necesitaba señales, y él solo ofrecía pausa. Y esa pausa dolía más que cualquier sentencia. En los días que siguieron, Abigail permaneció aislada en una tienda que le tendieron cerca de las rocas. Comía poco, dormía aún menos. Cada vez que cerraba los ojos, oía otra vez los gritos de su esposo en aquella noche, las maderas crujir, la soga tensarse. Despertaba con la manta sudada y los labios resecos. Pero cada mañana, al abrir los ojos, encontraba una taza de caldo aún tibio a los pies de su lecho. Al principio pensó que era obra de Tocho, hasta que lo vio. Un niño. De rostro delgado, ojos enormes y oscuros, que no hablaba, no sonreía y no esperaba agradecimiento. Solo dejaba el tazón, se quedaba mirando un instante y se marchaba. Al tercer día, Abigail lo llamó. No con voz, sino con un gesto. Él se detuvo. Luego dio media vuelta y se fue. No regresó esa tarde, pero al siguiente amanecer el caldo volvió, con un trozo de pan y una ramita de salvia. Fue entonces cuando ella lo comprendió. Ese niño llevaba las mismas sombras en la mirada que Tocho. Era su hijo, o lo que quedaba de él. Un niño sin madre, criado en tierra de desconfianza, donde el afecto era un lujo. Al parecer, en Abigail él había visto algo, aunque ella no sabía qué. El quinto día los tambores cesaron, y llegó el ruido de cascos. 5 jinetes uniformados aparecieron entre la polvareda, con estandartes ondeando y fusiles bien visibles. Al frente iba el teniente Graham, un hombre cuya postura era recta como látigo, con bigote reluciente, botas pulidas y una voz afilada como cuchilla. Detuvo su caballo frente al tipi de consejo. No desmontó, no saludó. «¡Gran Apache!», gritó. «Tengo órdenes de llevarme a esa mujer. Fue encontrada fuera de los límites. Pertenece a la colonia. Ha huido de su obligación. Si no la entregas, incendiaré cada tienda de tu campamento». Un murmullo recorrió el clan. Algunas mujeres abrazaron a sus hijos. Chogan apretó la lanza. Agüinita cerró los ojos, como esperando lo inevitable. Pero entonces, desde entre las pieles abiertas de su refugio, salió Abigail. No llevaba armas, no llevaba escudo, solo la manta y una voz que por fin se alzó como trueno contenido. «No soy propiedad de nadie». El silencio que siguió fue total, tan espeso como la noche que la había recibido días antes. Y luego la mano del teniente se movió. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente. No por el daño físico, sino por lo que simbolizaba. Y Tocho no se movió. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, 5 jinetes traerían 50, y luego fuego y muerte.
A veces, el dolor más profundo no es el que arde, es el que obliga a quedarse quieto mientras uno sangra por dentro. Esa noche, Tocho caminó hasta las rocas donde nadie lo veía. Se sentó bajo las estrellas apagadas, y allí, solo, sin más testigo que el viento y las raíces viejas, lloró. Lloró en silencio, como un árbol que se parte por dentro. Porque hacía años que no tocaba la pérdida, pero ahora volvía, con otros nombres, otras formas, y él, el gran Apache, ya no sabía si quedaba algo en él que pudiera proteger. El sol aún no había tocado las copas de los árboles cuando el campamento despertó con un grito que no venía de garganta humana, sino del fuego. Las llamas subían por los lados del tipi de Agüinita, retorciéndose como lenguas de un espíritu ancestral. Las mujeres corrieron con cubos de agua, los niños miraban con los ojos abiertos de miedo. Pero nadie se atrevió a apagar el fuego del todo, porque lo que ardía no era solo una tienda de cuero, era el símbolo de un silencio que ya no podía sostenerse. En la entrada del tipi, atada a una lanza plantada en el suelo como desafío, colgaba la manta de piel trenzada que Tocho había dado a Abigail la noche que la encontró. Y bajo ella, escrito con carbón sobre corteza de abedul, una frase sencilla, pero que dolía como puñal. No somos débiles, ella es una de nosotros. Nadie supo quién lo hizo. Algunos pensaron en Chogán, otros en el niño silencioso. Pero el efecto fue inmediato. La rabia de Agüinita se hizo oír con fuerza. «¡Esto es sacrilegio! ¡Una extranjera ha contaminado nuestra sangre!» Chogán, con los puños cerrados, pidió castigo. Su voz temblaba de ira, pero también de miedo, porque en su interior algo se removía. Abigail no se había defendido, no había suplicado, no había respondido a insultos, y sin embargo su presencia empezaba a quemar, no desde fuera, sino por dentro. Tocho alzó la mano. El gesto fue firme, silencioso, inapelable. «Si ella es fuego», dijo con voz profunda, «no la apagaremos, usaremos su llama». Nadie respondió, pero tampoco protestaron, porque hasta los que temían sentían que algo había cambiado. Esa noche, mientras en el campamento Apache reinaba la calma tensa del silencio, a pocas millas de allí, el teniente Graham celebraba. Tenía el acta de captura firmada por un juez local, una carreta preparada y hombres listos para escoltar a Abigail de vuelta al este. En su mente, ella no era más que un nombre en un papel y una herramienta para futuras negociaciones. Lo que Graham no sabía era que la historia que él creía cerrada aún tenía una última página. El niño apareció en la entrada del tipi de Abigail sin hacer ruido. Tenía las manos manchadas de tierra y sostenía una pequeña bolsa de cuero que depositó ante ella sin decir palabra. Abigail, aún temblorosa, abrió el paquete. Dentro había una carta, arrugada, polvorienta, pero legible. Reconoció la caligrafía al instante. Era de su esposo, escrita semanas antes de su muerte. Una confesión, una verdad que él había guardado con la esperanza de redención. En la carta se leía que colaboraba con el ejército como informante, dando coordenadas sobre bandas ilegales que atacaban tanto a colonos como a indígenas. No buscaba beneficio, buscaba equilibrio. Y, lo más importante, acusaba directamente al teniente Graham de robar fondos del ejército y encubrir crímenes a cambio de oro. Su esposo había amenazado con delatarlo. Días después fue ejecutado, sin juicio, y Abigail marcada como cómplice. Ella tardó varios minutos en recuperar el aliento. El niño no se había movido. Sus ojos no parpadeaban, solo observaban, como si ya supiera lo que esa carta significaba. «¿Cómo la encontraste?», susurró ella. Pero no hubo respuesta, solo un silencio lleno de propósito. Esa misma noche, Tocho leyó la carta 2 veces, luego la dobló, la metió en su chaqueta de viaje y llamó a 5 de sus hombres de confianza. Guerreros que no preguntaban por qué, solo por cuándo.
El clan los vio partir bajo la luz de la luna, sin tambores, sin despedidas, solo un destino, el fuerte más cercano donde residía el comandante del distrito. Llevaban la carta y un nuevo nombre. Cuando el teniente Graham se presentó 2 días después en aquel fuerte para registrar oficialmente la captura de una fugitiva y espía, encontró en la sala de reuniones al mismísimo comandante esperándolo. A su lado, Tocho Nashoba, con postura erguida, mirada firme y la carta en la mano. «Ella no es fugitiva», dijo Tocho, «es mi esposa». «Abigail Nashoba», repitió el comandante, leyendo el nuevo registro en el documento. La expresión del teniente se quebró apenas por un instante, pero fue suficiente. El comandante ordenó una investigación inmediata. Y aunque en voz baja algunos oficiales murmuraron sobre cosas que era mejor no remover, ninguno se atrevió a tocar a la esposa de un jefe apache, especialmente con 20 jinetes silenciosos aguardando en la colina, armados no solo con lanzas, sino con verdad. El sol ascendía con lentitud sobre la llanura, como si la tierra entera estuviera conteniendo el aliento. Los primeros rayos doraban las piedras y los techos de cuero del campamento militar donde, hasta la noche anterior, dormían soldados y reinaba la voz de un hombre que creía tener dominio sobre nombres, cuerpos y destinos. Pero esa mañana, el campamento del teniente Graham estaba vacío. Las tiendas se mantenían en pie, pero los catres estaban fríos, las armas abandonadas, los tambores de marcha aún colgados en sus postes. Solo quedaba su caballo. Un animal robusto, nervioso, con las riendas desgastadas colgando, como si hubiese intentado escapar. Sus patas estaban cubiertas de polvo fresco, su silla de montar aún ajustada, pero no había rastro del hombre que debía estar sobre ella. Nadie vio a Graham salir, nadie oyó sus pasos. Algunos dirían después que huyó al amparo de la noche, vencido por el miedo de verse descubierto. Otros juraban que los espíritus del desierto, aquellos que velaban por los inocentes y castigaban a los soberbios, se lo llevaron, como a tantos que creyeron estar por encima de la verdad. Pero el clan Nashoba no preguntó. No porque no tuvieran curiosidad, sino porque ya no era necesario. Abigail caminó por el campamento apache al día siguiente sin prisa. No llevaba escolta, ni cobijo, ni miedo. Por primera vez desde que pisó esa tierra seca, su espalda no estaba encorvada por el peso del juicio, ni sus ojos buscaban esquinas donde esconderse. Su paso era firme, su frente alta, su respiración profunda. Y el silencio a su alrededor no era de rechazo, era de respeto. Las mujeres no apartaron la mirada, algunas, incluso, la sostuvieron. Los hombres dejaron de murmurar cuando ella pasó, y los niños comenzaron a seguirla con la mirada curiosa con la que se observa a alguien que ha sobrevivido a una tormenta y ha traído consigo una rama verde. Agüinita, la anciana de lengua afilada, no volvió a hablar en público. Su tipi fue reconstruido por los jóvenes del clan. Nadie dijo quién ordenó hacerlo, pero entre los materiales que usaron estaba una manta nueva, tejida por 3 mujeres mayores, con una franja roja en el borde, en señal de reconciliación. Chougan tampoco dijo palabra. Cuando se cruzó con Abigail junto al pozo, bajó la vista. No por vergüenza, sino porque en el fondo comprendía. Ella había hecho algo que ni él ni muchos habían tenido el valor de intentar. Mirar a los suyos y luego mirar más allá. Fue entonces cuando el niño se acercó. Ya no traía caldo en las manos, ni pan, ni gestos silenciosos, solo vino. Caminó hasta Abigail y sin decir nada, le tomó la mano. Su piel era áspera por la arena, pero el contacto fue cálido. Ella miró su rostro y notó algo nuevo. Los ojos del niño ya no estaban vacíos. Había en ellos algo parecido a confianza. Ella le sonrió, no con la sonrisa forzada de quien agradece por educación, sino con esa que nace cuando alguien, por fin, es visto, no como carga, ni como víctima, ni como problema.
sino como parte, como elegida. Tocho los observaba desde lejos, no dijo palabra, no se acercó, pero en su rostro, endurecido por años de pérdidas, apareció algo que muy pocos habían visto antes, una expresión leve, casi imperceptible, pero real, como si un peso invisible se hubiera soltado de su pecho. Y el clan entendió, la batalla había terminado, no con disparos, no con castigos, sino con algo mucho más poderoso, con dignidad. Pasaron las estaciones como pasa el viento por la pradera, sin pedir permiso, pero dejando huella. El campamento Nashova, siempre en movimiento como el corazón de la tierra, siguió su curso. Llegaron nuevas lluvias, nacieron niños, partieron ancianos. Las historias viejas fueron contadas al fuego, y otras nuevas comenzaron a tejerse con hilo invisible entre los días. Abigail, aquella mujer que una vez cayó como hoja seca bajo un álamo, ya no era una forastera. Su voz, aunque marcada por acento, resonaba firme al hablar en la lengua apache. No usaba grandes palabras. Hablaba de lo pequeño, del sol que llegaba tarde, del maíz que pedía agua, del sueño que interrumpía a los niños. Y eso bastaba. Tejía junto a las mujeres más ancianas. Escuchaba más de lo que hablaba. Reía con suavidad, como quien ya no necesita alzar la voz para ser escuchada. Y en su risa había algo que ninguna tormenta podía borrar. Por las tardes, enseñaba a los niños a dibujar letras sobre corteza de abedul con trozos de carbón. A algunos les parecía magia, a otros juego, pero todos venían. Incluso aquellos que no entendían por qué una mujer que antes apenas hablaba, ahora podía abrir puertas con líneas negras sobre madera. Nadie les obligaba a venir. Venían porque ella sabía mirar. Y cuando uno ha sido invisible mucho tiempo, ser visto es un milagro silencioso. Tocho la observaba, no con desconfianza, ni con temor, sino como quien contempla un árbol que un día pensó muerto y al que de pronto ve brotar hojas nuevas. No hablaba mucho con ella en público, no era su forma, pero cada noche se sentaba a unos metros del fuego, justo donde podía verla en perfil. A veces con una sonrisa muda, otras con la mirada baja, pero nunca ausente. Hasta que una tarde, cuando el viento soplaba del sur y el aire traía perfume de tierra húmeda, Tocho caminó hasta el álamo, ese mismo álamo bajo el que ella había caído meses atrás, el mismo que había sido su lecho, su testigo, su punto final y su nuevo comienzo. Ella estaba allí, recogiendo ramitas secas. Se enderezó al verlo, con las manos llenas de cortezas. No preguntó nada, no necesitaba hacerlo. Tocho la miró largo rato, y entonces dijo, «Tú no viniste conmigo, yo fui contigo». Las palabras fueron simples, pero en ellas cabía todo lo que él era, todo lo que había vivido y todo lo que ya no temía perder. Abigail no respondió con frases, solo se acercó, tomó su mano, curtida y firme, y la besó, no como quien agradece, sino como quien reconoce. Y en ese gesto, sin ceremonias ni testigos, fueron uno. Tocho bajó la mirada. Por un instante, pareció vulnerable. Y luego, con voz casi inaudible, añadió, «Eres mi esposa». No hizo falta más. A pocos pasos, el niño, ese pequeño guardián de silencios, los observaba. Ya no tenía la expresión seria de antes. Ya no andaba encorvado como quien teme ser llamado intruso. Él los vio y sonrió, porque entendía, en su lenguaje de pocos gestos y muchas emociones, que algo importante había sucedido. Algo que no podía explicarse con palabras, pero que se sentía como un hogar. Y a veces, en el desierto, donde el viento arrastra nombres y las estrellas se olvidan de quién duerme bajo ellas, no todo se pierde. A veces, lo que se creyó enterrado, florece. A veces, el desierto no arrebata. A veces, devuelve.